A continuación, el Ministerio Juvenil Jehová Nissi presenta la dramatización titulada Un joven ejemplar. Menciona la Biblia en un lugar llamado Listra, una provincia de Galacia. En esa ciudad vivía un jovencito llamado Timoteo. Ese jovencito que fue instruido en la palabra de Dios desde su niñez por la mamá y la abuela. La madre de Timoteo se llamaba Eunice y la abuela Loida. Eunice, ven. Heme aquí, madre. Te aconsejo que Timoteo sea instruido en la palabra de Dios. Es importante conocer de grandes siervos de Dios, tal como David, que fue un hombre temeroso y obediente a su voz. Él era pastor de ovejas a su corta edad y de grande fue elegido rey de Israel. Está bien, madre. Es necesario conocer a Dios a través de su palabra, para que Timoteo sea un hombre de fe como David. Estas mujeres llegaron a conocer a Dios y mantuvieron una fe firme. Se podía ver en sus testimonios diariamente. Eran mujeres piadosas. De esa manera llegaron a enseñar a Timoteo las historias de la Sagrada Escritura. Hijo, Timoteo. Heme aquí, madre. Ven, sentémonos. Quiero que conozcas la historia de David. David era un pastor. Su trabajo era proteger y cuidar las ovejas. Cuando él estaba con las ovejas, componía canciones y se las cantaba a Dios. Una de esas canciones dice: El Señor es mi pastor, nada me falta. Mientras David vigilaba las ovejas, se convirtió en amigo íntimo de Dios. ¡Qué interesante! Y así, cada momento le enseñaban con pasión las historias de la Biblia. Eunice, ven. Heme aquí, madre. Timoteo, venga. Heme aquí, abuela. Oigan esto. El Espíritu Santo de Dios vino a estar con David y lo hizo fuerte y valiente. Un día, Isaí, su padre, le pidió a David que fuera a chequear a sus hermanos, quienes eran soldados. Cuando David llegó al campo de batalla, se dio cuenta de que todos los soldados tenían miedo de un gigante llamado Goliat. A Goliat le gustaba gritar a los soldados y asustarlos. Él quería hacerles daño. ¡Ah! ¡Impresionante! David no tenía miedo de Goliat. Él recogió 5 piedras pequeñas y lisas y las puso en su morral. Entonces, con su honda en una mano, David fue a encontrarse con Goliat. El gigante se rió cuando vio que David era solo un niño. Sin embargo, David lanzó una piedra desde su honda. La piedra golpeó a Goliat en la cabeza y lo mató. David era valiente y confiaba en Dios. Con solo pedirlo, Dios nos ayudará en los momentos que estemos asustados. Pasando los días y años, Timoteo crecía en sabiduría y en conocimiento. Cada momento escudriñaba más y más de la palabra de Dios y el Espíritu Santo cada día lo iluminaba. Un día,
el apóstol Pablo llegó en la ciudad de Listra, donde varios hombres salieron a recibirlo. Un grupo de hombres le dijeron a Pablo: Pablo, en esta ciudad vive un joven llamado Timoteo. Es un joven muy preparado, muy capacitado en la palabra de Dios. Entonces Pablo dijo: quiero conocerlo. Y entonces la gente presentaron al jovencito ante él. Entonces Pablo le dijo: Que la paz de Dios esté contigo, Timoteo. He oído que eres un joven que tiene mucho conocimiento en la palabra de Dios. Timoteo le dijo: Sí, mi madre y mi abuela me enseñaron desde pequeño las historias de cómo Dios ha estado siempre con su pueblo. Y Pablo le dijo: Timoteo, ¿te gustaría ir conmigo a viajes misioneros, a ir por ciudades a predicar la palabra de Dios? Timoteo dijo: Claro, quiero ser como tú, dispuesto a enseñar la palabra de Dios en todo el mundo. Entonces Pablo y Timoteo se subieron a un barco y se fueron a hacer viajes misioneros. Recorrieron varias ciudades donde muchos recibieron de Dios. Una de las ciudades que llegaron a visitar fue Éfeso. Allí predicaron la palabra de Dios y así fundaron una iglesia que se llamó la Iglesia de Éfeso. Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, de acuerdo a tu capacidad y conocimiento de la palabra de Dios, te encargo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que dirijas a la iglesia. Quedando Pablo un buen tiempo con Timoteo, enseñándole, instruyéndole cómo dirigirse a los creyentes, a los hermanos de la iglesia. Un día, Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, tengo que seguir mis viajes misioneros, quiero seguir predicando en otras naciones, y yo quiero que te quedes acá en la iglesia de Éfeso. Y Pablo, animándolo a Timoteo con estas palabras: Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Así, Pablo emprendió su viaje. Quedándose solo Timoteo, empezó a seguir enseñando la palabra de Dios, pero varios hombres comenzaron a criticar a Timoteo y a pensar que Timoteo era muy jovencito y empezaron a dudar. ¿Qué tan seguro que Timoteo es tan sabio en la palabra de Dios? ¿Será que tiene capacidad de instruir a nosotros en el conocimiento de Dios y a resolver problemas de la congregación? Empezaron a murmurar hasta que llegó a oídos del apóstol Pablo. Pablo, están hablando mal de Timoteo, iglesia de Éfeso. Piensa que Timoteo es muy joven para predicar la palabra de Dios. Solo vine a darte esta noticia. Espérame, te enviaré una carta. Y así, Pablo empezó a redactar una carta
porque lo quería mucho a Timoteo, lo trataba como a un hijo propio, animándolo y fortaleciéndolo. Entrégale esta en sus manos. El mensajero llega y hace entrega la carta. Timoteo, te entrego esta carta de parte de Pablo. Veamos qué me envió Pablo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así fue como Timoteo llegó a ser un siervo aprobado por Dios y un joven ejemplar delante de los hombres. La enseñanza de esta historia es: la influencia de los padres hacia los hijos es muy importante, poniendo en práctica lo que dice en el libro de Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. De lo que aprenden desde la niñez, lo llevan como una lámpara en toda su vida, y nunca dejando de estudiar la palabra de Dios, como menciona en el libro de San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Guarden lo que se les ha encomendado. La gracia sea con vosotros. Amén.